soy psicóloga social con perspectiva de género y diversidad. La psicología social se trata de la interrelación entre los individuos, entre sí, entre los vínculos de las personas y cómo esas interrelaciones afectan de una manera a la sociedad y los grupos. Está empezando a ver, en un montón de instituciones, está empezando a haber un criterio y una mirada hacia la educación sexual integral y la perspectiva de género. Y la educación sexual integral se basa, digamos, para hacer como resúmenes de cosas, porque por suerte es muy amplio, pero habla de la identidad de género, de la orientación de género, de cuestiones de estereotipo, se trabaja sobre los mandatos, tiene como toda una relación de la idea de la sexualidad, pero que no es únicamente, como está malinterpretada, esta idea de pensar en el acto sexual, sino que también está relacionado en todo lo que pueda referirse a el consentimiento, por ejemplo, a la reproducción, que es una parte del acto sexual, pero también al deseo, al placer. Se basa mucho en los derechos, todos los derechos habidos y por haber, por suerte, que seguimos teniendo. Y la perspectiva de género, a pesar de que es mucha gente lo confunde por también tener cuestiones de género, en realidad se relaciona más a los estereotipos y a los géneros dentro del binarismo, pensándolo de hombre y mujer, y cómo desde esa relación de poder se ha generado una subordinación de uno de los géneros por la opresión de otro en relación a esta puja de poderes. Precisamente la psicología social lo que entiende es que las cosas son dialécticas, es decir, no es como si fuera el huevo o la gallina, no es ni el huevo ni la gallina, es precisamente esa mutua comunicación que se da entre una cosa y la otra. Ningún derecho nació si no hubo una lucha previa, si no hubo un deseo previo, una necesidad por satisfacer. Y de alguna manera que hoy se esté educando desde esa perspectiva es para sostener esos derechos, para ir en busca de los que falten y para, por supuesto, por sobre todas las cosas, dejar espacio para oír esas voces que han sido oprimidas desde algún lugar y no escuchadas, para dar espacio a eso. Y desde la psicología social se busca mucho siempre la crítica, el cuestionamiento, estar todo el tiempo pensando y repensándonos en pos de transformar la realidad en la que vivimos, como para que precisamente entremos todos y podamos ser agentes de cambio en pos de esa liberación y transformación social. Es relativo, porque como te decía, es dialéctico. Al transformar, nos transformamos. Entonces, desde la psicología social pasa mucho que, precisamente por eso, de hecho así se da en los talleres y en las aulas, se ve mucho como desde la mirada hacia el otro nos reflejamos y podemos comprender mejor nuestro mundo interno. Siempre está esta cuestión de los pares contradictorios, digamos, que tienen que ver, no me quiero poner muy técnica, pero en realidad lo que pasa es que es un poco eso. Está esta puja de los pares contradictorios entre el mundo interno y el mundo externo y cómo precisamente uno transforma el otro y viceversa. Entonces, al pensar en derechos para otros o en lugares donde quizás no nos vemos involucrados, de alguna manera también nos estamos igual transformando nosotros, porque empezamos a entender desde la empatía, la escucha activa, o sea, son todos mecanismos que se buscan y se fomentan para, en principio, modificarse uno en pos de ese otro, o si es si uno está del otro lado, poder ser escuchado, poder ser comprendido. Es mutuo la relación que se da. Y el campo de trabajo para el psicólogo social, por suerte, es muy diverso. Tenemos trabajos en empresas, en espacios públicos, en lugares educativos. Incluso se está utilizando la psicología social desde ramas más como podrían ser el marketing, la publicidad. Se está teniendo muy en cuenta porque tiene un estudio del individuo y del grupo. Y lo que es interesante entender es que la perspectiva de género y la identidad, la diversidad sexual y de géneros y la identidad sexual y todo lo que se está aprendiendo en relación a todas estas temáticas, lo que nos da es una mirada mucho más diversa, entendiendo de que con los grupos con los que nos podemos llegar a encontrar
son heterogéneos y pueden venir con un montón de problemáticas o un montón de cuestiones que no tienen por qué ser directamente problemáticas, pero sí miradas desde esta subjetividad, desde esta construcción, desde estos mandatos, que precisamente si no los entendemos desde el estudio, no vamos a poder comprender cuáles son las hipótesis que podemos desarrollar desde esos individuos o esos grupos, de cómo mirar hacia el futuro y cómo realmente generar esos cambios. Sí, doy perspectiva de género y violencia, otra que se llama enfoque psicosocial de la sexualidad. También doy técnica de promoción de la salud sexual, que es muy interesante entender de que precisamente hay técnicas para poder promocionar la salud. La psicología social siempre va en pos de la salud del individuo y del grupo. Y entender de que somos seres psicosociales, es decir, biopsicosociales en realidad, que somos cuerpo, somos espíritu, por así decirlo, a pesar de que no sea desde la cuestión espiritualista, sino más bien como la esencia, estas construcciones internas que tenemos, y que la salud es integral desde ese lugar, y que también somos seres sexuales. Entonces, entender como todos esos planos mientras estamos trabajando es vital para poder entender la multiplicidad de cosas que suceden en cada encuentro que se va dando con cada grupo. Y mira, hay de todo, como en todo grupo y en todo lugar que habitamos, y hay pensamientos que sí son más estancos, más herméticos, y cuesta un poco más. Sin embargo, lo bueno es que con la escucha y con este otro que nos refleja a nosotros mismos, uno genera como un espejo. Entonces, de alguna manera, por más de que presente resistencia, se termina como aflojando bastante. De todas maneras, sí, hay mucho por entender, mucho por comprender, mucho por aprender, sobre todo en relaciones, en relación a lo que es la diversidad de género, donde por supuesto se sigue construyendo, el paradigma está cambiando hoy, todavía no estamos del otro lado, está en construcción, y en esa construcción también estamos todos construyéndonos y aprendiendo. Hay un enorme abanico multicolor de distintos géneros que todavía siguen como te decía, construyéndose, y es importante tratar de ir con ese cambio como para poder acompañar, para poder comprender y hasta incluso para poder comprendernos a nosotros mismos, porque muchas veces descubrimos muchas cosas en este recorrido de nuestra propia identidad, que es un poco lo que te decía antes en relación a esto de transformar y transformarse. Chicos, como podrá ser el lenguaje inclusivo, que como verás yo no lo uso, porque es parte de mi matriz de aprendizaje y me cuesta, es una deuda que tengo todavía y donde sé que tengo que seguir construyéndome. Sin embargo, respeto siempre, y una de las primeras cosas que hago en mis cursos y en el aula es preguntar el pronombre de las personas, como para saber cómo quieren ser llamados y siempre respetar ese pronombre dicho. Son pequeñas cosas que construyen tanto desde el lenguaje, como de la ley, como de la identidad, como del conocimiento. Esto que te comentaba en un momento de el aprender a aprender. Estamos todos ahí. Y es un trabajo conjunto, en donde sí, por momentos hay resistencia. La verdad, la sociedad te va moldeando. Entonces hay un montón de maneras de acceder. Tenés que tener ganas, tenés que estar abierto a encontrarte con esta información. De alguna manera se habla un poco de este lugar de habilitar a ese nuevo conocimiento, de ser permeable a entenderlo desde ese lugar. Si nos quedamos en un lugar estereotipado, estanco, como te decía antes, o hermético, no entra, no va a entrar. Hay un montón de lugares como para poder hacerlo, que no tienen que ser porque necesariamente estudios terciarios o cursos o lo que fuere. Hay muchísimo material
en libros, en series, en películas. Mira, que yo sepa, la nueva Escuela de Psicología Social es la primera en tener una perspectiva de género y diversidad, o sea, un enfoque desde la educación sexual integral y la perspectiva de género, abordando también temáticas de violencia tan complejas como puede ser la trata y tanto más comunes, lamentablemente, como violencia intrafamiliar o de pareja. Yo soy una mujer cis, sexo biológico, que es el sexo con el que nacemos, en relación a vulva o pene, y después la identidad o la autopercepción de género. Si coincide, digamos, yo tengo vulva y me autopercibo mujer, entonces por lo tanto soy una mujer cis. Eso es en relación a mi identidad de género. Pero mi orientación sexual, que tiene que ver con a dónde va mi deseo y mi búsqueda de placer, me considero pansexual, que tiene que ver, también te lo explico por las dudas, tiene que ver con amar sin importar el cuerpo con el que me encuentre enfrente. Puede ser cualquier persona dentro del abanico que te comentaba antes, hombre cis, mujer cis, hombre trans, mujer trans, o incluso hasta podría ser no binario o intersex, y no iría por ahí. A mí lo que me interesa es la esencia de la otra persona y con quién me estoy conectando y cómo yo me siento desde ese lugar. Por lo tanto, después de haberlo aprendido, entendí que mi sexualidad o mi orientación sexual entra dentro de la categoría de pansexual. Y por suerte conocí el feminismo de bastante chica. Dentro del movimiento feminista hay mucho que está relacionado con la diversidad de género y la diversidad sexual. Esos fueron como mis primeros caminos. Después me enamoré de un hombre trans, entonces hoy por hoy mi vínculo encima como que lo explica bastante mi pansexualidad. Biológicamente nació con los genitales de una mujer, y su autopercepción en el desarrollo de su vida por su propia subjetividad y su propio reflejo de sí mismo, se autopercibe como un hombre. Él hoy es una persona transexual, casi me equivoco, una persona transexual porque hizo un cambio en su sexualidad. Se hizo una mastectomía, y cuando vos ya te haces un cambio físico en tu cuerpo, tu autopercepción, la forma de llamarse es transexual, precisamente porque modifica ese sexo biológico. Si no, sería transgénero, que únicamente modifica su género, su autopercepción de género. Y todo esto, por supuesto, que está acompañado de la ley de identidad de género, y él ya tiene tramitado su DNI desde hace muchos años, previo de hecho a la mastectomía. La transformación como física vino después, acompañado por supuesto de un tratamiento de testosterona y demás. Pero de todas maneras, lo que me parece importante igual entender es que no es necesario que las personas tengan que pasar por operaciones o ni siquiera por hormonización como para poder ser identificados como quieren ser identificados. Muchísimas gracias.